En esta presentación te recomendamos una serie de pasos para poder seleccionar y delimitar un tema de investigación de una manera mucho más clara y que puede ser mucho más interesante. Nuestra primera sugerencia es tener siempre muy claro, y por eso iremos documentando qué es lo que queremos investigar, ya que esta será la guía que nos permita identificar por dónde ir avanzando. Los pasos que recomendamos son seleccionar un tema, realizar una indagación preliminar, acotar el tema, definir una serie de preguntas secundarias, crear un esquema temático y elaborar un plan de investigación. Veamos el primer paso, que es uno de los fundamentales. El tema, como bien dice aquí, debe responder a un interés genuino por conocer algo. De preferencia, vamos a ver que sea algo que esté relacionado con tu profesión o con tus intereses laborales si es que ya trabajas. Es fundamental que el trabajo o que el tema que elijas sea interesante, divertido, que te llame la atención, que realmente no conozcas sobre el tema y te interese saber más, para que el proceso que vamos a seguir sea lo puedas disfrutar. Para empezar a realizar o trabajar con el tema, una vez que tienes una idea, generalmente comenzamos con temas bastante generales. Por ejemplo, podríamos seguir con qué es el cambio climático, o el cambio climático, pensar que es algo que te interesa y que está ligado a alguna de las áreas de tu especialidad. Bueno, pues a partir de eso elabora una serie de preguntas que te ayuden a saber un poco más del contexto del tema que a ti te interesa. Estas preguntas inicialmente no serán tus preguntas de investigación, simplemente te servirán, como bien dije, para poder conocer un poco más sobre el tema. Aquí vienen unos ejemplos: qué es el cambio climático, cuándo comenzó a hablarse del cambio, cuáles son los efectos más visibles, quiénes estudian este tema. El poder empezar a responder estas preguntas te dará pie a identificar más cosas que pueden salir interesantes sobre el tema y realmente llegar a ser una propuesta mucho más interesante. Esta búsqueda también te ayudará a identificar términos y palabras clave, a identificar fechas y eventos importantes, lugares relevantes, listas de nombres, personas o instituciones que han contribuido de alguna manera al tema y ubicar disciplinas generales a las que pertenece tu tema. Todas estas términos y palabras clave, fechas y demás pueden identificarse como o conocerse como descriptores. Son los que te ayudan a conocer más sobre tu tema. Una vez que has identificado algunos de los temas o algunos de los conceptos más importantes, puedes entonces acercarte a hacer una propuesta de acotamiento de tema. Es importante considerar que si el tema es muy amplio, será muy poco o casi imposible que puedas tú aportar información novedosa y que solamente repitas lo que ya se ha dicho. A lo mejor podrás hacer algunas comparaciones, pero pensando que estamos en universidad y que queremos empezar a estar aportando al campo académico al que pertenecemos y conocer más, es importante que pensemos abordar las temáticas desde un punto de vista mucho más preciso. Entonces, ¿qué te sugerimos para poder acotar o delimitar el tema? Una de las formas es hacer preguntas o afirmaciones de algo que tú creas que está relacionado con el tema. Aquí te proponemos 3 pasos. El primero puede ser que a partir de las preguntas iniciales que te hiciste, plantees algunas otras que te ayuden a pensar en un área específica de este tema que ya buscaste y que te llamó más la atención, del cual habías sacado palabras y frases. A través de esas palabras y frases que puedes organizar
en un mapa semántico como el que se te presenta aquí, en donde pones al centro tu tema general y los descriptores o palabras clave que encontraste alrededor, puedes empezar a determinar un enfoque. Los enfoques generalmente se integran de dos elementos: el punto de vista desde el cual quieres abordar el tema de investigación. En este caso, podría yo elegir hablar del cambio climático desde lo que se relaciona a calentamiento global, o desde el desarrollo sostenible, o desde el programa o Agenda 21, que fueron cosas que me encontré a la hora de estar buscando sobre cambio climático. Pero además de esto, es importante que hagamos una delimitación en cuanto a tiempo, ubicación geográfica y o actores que están involucrados dentro del tema. Estas delimitaciones o determinaciones del enfoque pueden estar implícitos o explícitos en la declaración del tema. En este momento te pedimos que lo hagamos de manera explícita. Por ejemplo, para hacer una delimitación, ¿por qué recomendamos hacer una delimitación geográfica y temporal? Porque no es lo mismo hablar de un tema a nivel mundial que a nivel nacional o a nivel local. Definitivamente la cantidad de fuentes de información que puedes encontrar dependiendo de cuál sea el ámbito desde el que lo vas a trabajar variará. Y el tipo de actores que están involucrados, ya sea instituciones o personas que están involucradas en estos casos, va a ser distinto. Lo mismo pasa cuando hablamos de la delimitación temporal. Como bien digo aquí, no es lo mismo hablar del cambio climático en la época de la pequeña era de hielo, que abarca aproximadamente de 1650 a 1720, que hablar del cambio climático en la actualidad, ya que los factores no son los mismos, el número de personas que habemos en el planeta es diferente, la forma en cómo hemos utilizado los recursos ha variado y por tanto podemos hablar de dos fenómenos distintos, aunque tengan aspectos en común. Por ello te pedimos o te pido que estés bien atento a estas dos cosas y busques integrarlas de manera muy clara dentro de tu propuesta de investigación. Al unir estas dos propuestas, generalmente se recomienda utilizar sustantivos que estén relacionados con verbos, que te ayuden a declarar qué es lo que quieres saber o qué es lo que quieres preguntar sobre estos temas que te están interesando. Por ejemplo, si te interesa hablar de la aplicación, es un sustantivo que está relacionado al verbo aplicar y entonces tendrás que buscar cosas que estén relacionadas a esto. Lo mismo, desarrollo es un sustantivo que está relacionado a un verbo. ¿Por qué relacionados a verbos? Pues generalmente porque llevan a la acción y llevan a pensar en cosas que se están haciendo y se vuelve algo mucho más dinámico. Dos propuestas de un tema que decimos que incluye los elementos que mencionábamos anteriormente pueden ser estos: cómo se han aplicado las recomendaciones del programa 21, del que hablábamos al inicio, que fue uno de nuestros descriptores que nos encontramos. En el sector de la construcción, esto no estaba, pero a mí me interesa la construcción y por eso voy hablando de ello. Y bueno, de la disminución es otro de los artículos relacionado de los sustantivos relacionados con verbos del impacto ambiental en México en los últimos 10 años. La delimitación temporal puede ser a veces o parecer un poco arbitraria, sin embargo casi siempre está relacionado a que podamos identificar en nuestra preinvestigación momentos claves o detonadores de lo que está trabajando. También, si sabemos que hay un gran volumen de información sobre el tema que estamos trabajando, no tiene caso hablar de periodos muy largos, pues tendríamos que presentar mucha información. Si hablamos de periodos cortos, porque sabemos que la tecnología o las cosas que se están haciendo van cambiando a gran velocidad, pues nos conviene y podemos hablar
de los últimos 6 meses del último año. Aquí esto va variando dependiendo de la temática que haya cada quien elegido. Esto es la primera opción que viene aquí presentada, es a forma de pregunta, y la segunda es a forma de una aplicación. Y yo puedo decir que estoy seguro que el pensar en desarrollo sostenible ha sido determinante para disminuir los efectos del cambio climático en la sociedad mexicana. Preguntas mal planteadas. ¿Cuál es la importancia del protocolo de Kioto? No es que semánticamente esté mal planteada, es que es una pregunta muy amplia y no sabemos en relación a qué es la importancia. Sería bueno relacionarla con algo más. Y la pregunta de si existe algún acuerdo internacional para disminuir o atenuar los efectos del cambio climático es una pregunta muy restringida, se responde con un sí. Entonces busquemos preguntas que realmente nos lleven a investigar un poco allá, pero cosas puntuales e interesantes. Una vez que hemos planteado y definido nuestro enfoque, tenemos una idea de por dónde queremos ir y la definición de este tema estuvo relacionado a lo que ya habíamos buscado y sabemos que hay de posibilidades de trabajo, recomendamos que se hagan preguntas secundarias. Estas preguntas nos ayudarán a responder a la pregunta principal y deben de plantearse en un orden lógico. Puedes plantear cuantas preguntas creas necesarias. No hay ni un máximo ni un mínimo. Sin embargo, es importante que intentes pensar en cómo te pueden ayudar a estructurar la información con la que vas a trabajar. Es importante que pienses que estas preguntas realmente te están abonando a la pregunta principal que propusiste. Si no, se vuelve un distractor y vas perdiendo el objetivo de por cuál es el que querías trabajar y nos quedamos como lo que decíamos en las primeras diapositivas, queda uno a merced de lo que salga y no realmente de lo que está interesado uno en buscar. Por eso es importante que realicen las preguntas a conciencia, que se den tiempo, las piensen, vayan viendo qué tanta posibilidad de encontrar información tienen, que vean que las preguntas estén relacionadas entre sí y que intenten identificar que no les falte ninguna para poder organizarlas después en un esquema que llamamos esquema temático, que les ayudará a conducir la investigación. Les ayudará a identificar algunas fuentes relacionadas, palabras clave y poder establecer mejores estrategias de búsqueda. Viene aquí un ejemplo. Si mi pregunta es cómo se han aplicado las recomendaciones del programa 21 en el sector de la construcción para la disminución del impacto ambiental en los últimos 15 años, tenemos aquí unas propuestas de temas relacionados que me pueden abordar y ayudar a saber un poco más sobre el tema, de algunas fuentes de información que yo considero que me pueden ayudar a partir de lo que empecé a buscar a saber más sobre el tema. Pongo y listo mis preguntas secundarias para darme cuenta si realmente las voy respondiendo y siempre tengo en mente mi lista de palabras clave. Pueden ir cambiando, pueden ir aumentando conforme vaya yo avanzando y vaya trabajando y sabiendo mucho más sobre el tema. Entonces, con estas recomendaciones podemos llegar a plantear un tema de investigación que realmente sea interesante y que no se convierta simplemente en una mera comparación o presentación de resultados de alguien más. Podríamos llegar a proponer información original e interesante, que es el objetivo de este. Acabemos nada más realizando un plan de trabajo que les permita organizar y acabar su investigación en el tiempo que tienen asignado para él.